Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a meternos un poco más a fondo a la regresión lineal en Machine Learning para volverse un Data Scientist. En la sesión de hoy vamos a crear nuestras propias predicciones, nuestro propio modelo y vamos a entender las matemáticas detrás. Entonces vamos a ver un poco de fórmulas, vamos a ver un poco de números, pero más importante, vamos a entender los conceptos y cómo se llega a crear estos modelos. Para este curso eh, vamos a ver matemáticas, vamos a entender cómo funcionan, pero no es el enfoque como para desarrollar nuevas teorías matemáticas. Entonces, aquí va a ser importante entenderlos, ver de dónde vienen, pero no enfocarse mucho en las matemáticas, al menos que les interese. Pero eso ya sería aparte y no quiero decir que no sean importantes, lo único que quiero transmitir es que este es un curso un poco más práctico. Entonces vamos a solo entenderlo, aprenderlo, pero no vamos a irnos muy a fondo a las matemáticas. Por el contrario, el objetivo de la clase de hoy es poder responder estas 5 preguntas con facilidad. Quizás para esto van a tener que ver el video 1, 2, 3, 5 veces, tal vez desde la primera, tal vez ya las pueden responder, entonces no hace falta que vean este video, pero de cualquier forma queremos enfocarnos en resolver estas 5 preguntas. Entender qué pasos necesitamos seguir para crear un modelo de regresión lineal. ¿Cuál es la fórmula básica del modelo de regresión lineal? Esa hay que sabérsela para entender bien. ¿Qué es la pendiente? ¿Qué es la intersección? ¿Y cómo evaluamos un modelo de regresión lineal? Si les parece, pues comencemos. Si no han visto el video introductorio, les recomiendo verlo. Voy a dejar el link en la descripción. No es sumamente necesario si ya tienen un poco de conocimiento, pero si son completamente nuevos en el tema, les recomendaría ver el video de introducción a la regresión lineal, donde vamos por encima de los temas a un nivel muy general, nada matemático, pero para introducir y tener un poco de contexto. Entonces, si les están interesando estos temas, si quieren aprender cómo volverse un data scientist, si quieren explorar los diferentes algoritmos para crear sus propios modelos, denle subscribe a este canal y comencemos. Bueno, la regresión lineal. ¿Cuál es el proceso que tenemos que seguir para crear un modelo de regresión lineal? Los pasos a seguir son los siguientes. Primero que nada, aunque como tal este rojo no es un paso indispensable para crear un modelo de regresión lineal, como data scientist y teniendo este enfoque y esta mentalidad de data scientist, este paso es importante, que es el primero, definición de un problema. Tenemos que entender qué es lo que queremos lograr. No podemos crear solamente un modelo por crear el modelo. Digo, se podría, ¿no? Pero en realidad eso a niveles prácticos no sirve de nada. Y aunque sea a un nivel académico, tenemos que entender, ok, queremos comprobar esto, o queremos investigar esto, o tal, tal y tal. Entonces, es mucho más importante y genera mucho más valor si enfocamos esto para resolver un problema. Y una vez que definamos el problema, tal vez nos damos cuenta que ni siquiera necesitamos crear un modelo de regresión lineal. Tal vez tenemos que hacer una cosa completamente diferente. Entonces, por eso para crear un modelo de regresión lineal, el primer paso va a ser definir bien el problema. Y esta puede ser la parte más difícil de todo, porque al final lo que sigue son fórmulas matemáticas, son cosas que las puedes encontrar en Internet. Son cosas que las puedes aprender, son cosas que se pueden automatizar, pero la definición de un problema, eso conlleva mucho más conocimiento del negocio, conocimiento de la industria, conocimiento del campo, creatividad, que esas son a veces tareas un poco más difíciles. Pero bueno, una vez que tenemos el problema, el siguiente paso es recolectar y limpiar los datos. Vamos a ir un poco más a fondo a cada uno de estos, pero bueno, lo haría un poco rápido y ya nos profundizaremos. Ya que tenemos nuestros datos y hemos definido cuáles son nuestras variables dependientes e independientes, esto ya lo hemos visto en el curso pasado, si nos recuerdan, las variables independientes son las que nos van a ayudar a predecir la variable dependiente, las variables independientes son las entradas, la variable independiente es la salida, y una vez que tengamos esto, vamos a querer visualizar estos datos para entender cómo están distribuidos, para entender otras cosas, pero principalmente para ver
si realmente la regresión lineal nos va a ayudar a resolver este problema. Esto se puede visualizar, que nos puede ayudar si estamos resolviendo un problema de una variable. Si tenemos tres o más variables, va a ser un poco más difícil visualizar la, los puntos, pero podemos usar otras técnicas como correlaciones. Una vez que entendemos que sí podemos resolver este problema con la regresión lineal, tenemos que calcular los coeficientes y la intersección. Esto es básicamente, tenemos que crear nuestro modelo. Este punto tal vez aquí no se explica muy bien, pero aquí básicamente con matemáticas, fórmulas, cálculos, computaciones, básicamente creamos nuestro modelo, hacemos el entrenamiento, hacemos la magia. Aunque en realidad, como se van a dar cuenta, nada de esto es magia ni parecido. Simplemente son fórmulas matemáticas y tenemos un modelo estadístico. Evaluamos nuestro modelo, lo podemos evaluar con diferentes métricas. Si es suficientemente bueno basado en nuestras expectativas, continuamos. Si no es lo bueno, podemos regresar aquí o hasta regresar a recolectar más datos, si es que hacen falta. Una vez que creemos que nuestro modelo es bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante, ya lo vamos a poder usar en el mundo real para hacer predicciones y para predecir nuevos valores de X que nuestro modelo jamás haya visto. Y bueno, al final lo más importante es interpretar estos resultados. Por más que estemos haciendo predicciones y eso, entender qué significan estos resultados, estas predicciones. Entonces, primero, como habíamos dicho, lo más importante o el paso cero, por así decirlo, es definir qué es el problema, qué queremos lograr. Sentarnos a entenderlo puede ser muy importante y nos puede dar muchas respuestas de dónde adquirir los datos, qué datos son importantes, cuáles no. Y esto nos va a ayudar. Durante el curso de hoy vamos a ir haciendo un ejemplo, que lo que queremos es predecir la calificación de los estudiantes. Entonces, tenemos un grupo de estudiantes, sabemos y queremos saber, basado en diferentes factores, qué calificación obtendrán en el futuro. Entonces nos ponemos a pensar, ok, ya sabemos cuál es el problema que queremos resolver. Ahora, ¿cómo lo podemos resolver? Para esto, no quiero decir que sea la única idea, pero una idea es buscar cuántas horas estudiaron para un examen. Entonces, podemos intuitivamente pensar, o si conocemos un poco la industria, un poco el campo, eso es a lo que me refería, pensar que tal vez es una buena métrica, un buen dato, una buena variable, un buen dato, saber cuántas horas estudiaron para poder predecir la calificación que tendrán. Entonces, vamos a tener que ir y recolectar estos datos y limpiarlos. Ahorita no nos vamos a entrar mucho en la limpieza, pero lo que me refiero con limpieza es, a veces tenemos los datos en diferentes, por ejemplo, si son calificaciones, tal vez en diferentes escalas. Entonces tenemos que poner todos estos datos en las mismas escalas. Si son horas de estudio, tal vez lo tenemos en horas, pero tal vez alguna información la tenemos en segundos, tal vez alguna en horas, tal vez alguna en días. Entonces, con limpieza y ingeniería de datos, lo que queremos hacer es poner todos los datos que sean comparables entre ellos. Manzanas con manzanas, peras con peras, horas con horas, días con días, calificaciones en escala del 1 al 10, con calificaciones de escala del 1 al 10, etcétera, etcétera. Y ya que tenemos estos datos, tenemos que definir nuestras variables. Definir la variable X, la variable Y. Las variables X pueden ser una o varias. En el ejemplo de hoy, que es lo más simple, vamos a empezar de lo más simple a lo más complejo. Vamos a empezar con una variable, que son las horas de estudio. Esta va a ser nuestra variable independiente, porque vamos a querer predecir con el cambio de horas que estudian los estudiantes, qué cambio en calificaciones tienen. Esta información la conocemos previo, esto nos lo ha dado un profesor y sabemos que de estos 5 estudiantes, uno estudió una hora y obtuvo un 2. Esta escala está del 1 al 5 de las calificaciones. Uno que estudió 2 horas obtuvo un 4, uno que estudió 3 horas obtuvo 3, uno que estudió 4 horas obtuvo 3.5 y uno que estudió 5 horas obtuvo 5. Entonces, como pueden ver, no es simplemente el doble, la relación no es tan intuitiva como podría parecer. Entonces, ¿qué hacemos? Lo visualizamos. Entonces podemos ver que el estudiante que estudió una hora obtuvo un 2, el estudiante que estudió 2 horas obtuvo un 4, el estudiante que obtuvo 3 horas obtuvo 3, etcétera, etcétera.
Lo que queremos ver con esto es si existe una relación lineal entre la variable dependiente y la variable independiente. Con una relación lineal me refiero a si podemos ver cierta tendencia lineal con una línea como que sigue un patrón. A veces es muy clara, a veces es difícil y a veces simplemente no hay. Vamos a ver otros ejemplos solo para darnos una idea. Esto también lo podemos resolver matemáticamente, pero a veces simplemente es más fácil visualizarlo y entenderlo. A veces es imposible con una visualización. Si tenemos más de 3 variables, no podemos graficar más de 2 dimensiones, más de 3 dimensiones, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, estos son otros ejemplos de otras cosas. No importa mucho de qué están hablando. Lo que quiero que noten es cómo podemos ver si tiene o no una tendencia lineal. Entonces, aquí podemos ver que hay como cierto patrón, que entre más se va, entre mayor es la X, mayor es la Y. Aquí también, entre mayor es la X, mayor es la Y, aunque se empieza a difuminar un poco. Aquí también, entre mayor es la X, mayor es la Y. A pesar de que se concentren muchos puntos aquí, eso no es importante. Podemos ver que la relación es lineal. Y eso es lo que queremos notar. Aquí también tenemos en los ejemplos de abajo, en los primeros dos, relaciones lineales negativas, que entre mayor es la X, menor es la Y, entre mayor es la X, menor es la Y. Pueden ser positivas o negativas. Y esta, aunque parece una curva, intuitivamente pensaría que tal vez otro modelo funcionaría mejor para predecir estos valores. Sin embargo, hay cierta linealidad que lo podríamos intentar resolver con regresión lineal y ver que también funciona nuestro modelo. Si no funciona bien, intentamos con otro modelo. Pero hay que empezar siempre de lo más sencillo a lo más complejo. Eso es una regla general. No es una obligación, es simplemente una recomendación. Aquí tenemos otros ejemplos. Si nuestros puntos se vieran un poco así, un poco más aleatorios, o aquí realmente no, es difícil, muy complicado de ver que existe una relación lineal. Cuando vemos este tipo de gráficas, que simplemente parecen puntos aleatorios, que no comparten cierta tendencia, bueno, aquí podemos ver que del centro se alejan más y más, tal vez ese es otro tipo de tendencia, pero no es una tendencia lineal. Y eso es importante. Esto se va, con la experiencia, se va haciendo más y más fácil, aunque a veces es muy evidente, que aquí no, tampoco hay que ser un genio para darse cuenta que aquí no hay una tendencia lineal ni de izquierda a derecha, ni de abajo a arriba, etcétera, etcétera. En ninguno de estos 3 ejemplos. Entonces, de solo ver estas gráficas, podríamos decir que la regresión lineal no nos ayudaría a modelar esta relación entre X y Y. Hay una relación entre X y Y, la hay, pero no es una relación lineal. Y eso es importante notarlo. Ahora no nos vamos a meter mucho en esto, pero también otra forma de visualizar esto es a través de una matriz de correlaciones. Estos son ejemplos de otra cosa que no está relacionada, pero cuando tenemos más de 2 variables, aquí cada línea representa una variable, cada columna también. Aquí podemos ayudarnos y ver si existe correlación entre las variables. Entonces, si nuestra variable dependiente que queremos predecir, por ejemplo, es la temperatura, tendríamos que ver si existe cierta correlación con alguna otra. Esto ya lo veremos más adelante, no se preocupen mucho, solo quería decir y ejemplificar que estas gráficas de dispersión no es la única forma de visualizar si existe una relación lineal o no. Aquí nos dice que hay una relación, sin embargo no nos dice que sea lineal. Eso es importante notar. Y también esto lo podemos ver numéricamente, entre otras formas. Pero bueno, tenemos que aprender que este paso es importante para saber si vamos en buen camino o no. Suponiendo que vamos en buen camino, porque voy a regresar un poco, porque teníamos esto que parece ser que tiene cierta tendencia lineal de crecimiento, que entre mayor es la X, mayor es la Y, podríamos pensar que con la relación lineal lo podemos resolver. Entonces, y que hemos definido que lo podemos resolver, tenemos que crear nuestro modelo. Ese es el siguiente paso. El modelo tal vez suena una palabra muy arrogante y muy compleja. Es simplemente una fórmula. Y tenemos una fórmula matemática que es la base de la regresión lineal.
Esa, en cualquier modelo de regresión lineal, esta es la base. Y en muchos otros modelos de Machine Learning se usa esta fórmula como base y de aquí se agregan o se cambian cosas, pero se relacionan mucho con esta fórmula. Y esta es una fórmula que la pueden encontrar en internet, es una fórmula comprobada. Ahorita no nos vamos a meter en temas de comprobación y eso, que ya es un nivel matemático un poco más profundo, solo quiero que la entiendan. No la tienen que memorizar como tal, es más entender lo que está pasando, porque hoy en día existen muchas herramientas, incluso en Python, que no necesitas realmente no necesitas saber las matemáticas. Ayuda mucho para entender y después por si hay un problema difícil, poder hacer ajustes, cambios, eso te va a dar muchas herramientas, pero no es una necesidad para las cosas básicas y simples. Pero entre más complejos se vuelven los casos, más complejos se vuelven los problemas, más complejos se vuelven tus datos, más necesidad de entender de una base sólida de matemáticas vamos a tener. Pero por ahora, con ejemplos sencillos, vamos a ir creciendo poco a poco. Entonces, vamos a desglosar qué es esta fórmula. Al final, la y es la variable dependiente que estamos tratando de predecir o explicar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a crear, en realidad el modelo es beta 0 más beta 1 x, y este modelo nos va a decir qué valor va a tener y, qué es lo que queremos predecir. Entonces, la x es la variable independiente que estamos utilizando para predecir y. En este ejemplo serían las horas de estudio. Entonces, suponiendo que queremos saber qué calificación va a tener y, que es la calificación que obtendrá, basado en que estudió 5 horas, lo multiplicamos por beta 1, le sumamos beta 0 y nos va a dar el resultado. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, solo estamos desglosando un poco qué es cada parte de la función, pero ya lo veremos con un ejemplo. Bueno, beta 0 es el intercepto o la intersección de la fórmula. Es el valor esperado de y cuando x es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, beta 0, si x es igual a 0, y y beta 0 son iguales. Y en otras palabras, más gráficas, más visuales, es el punto en el eje de las y's donde nuestra línea cruza, donde nuestro modelo, donde nuestra curva de predicción toca el eje de las y's, eso es beta 0. Entonces, esto es como un extra, una altura que gana nuestra curva. Porque por otro lado, beta 1 es la pendiente del modelo. ¿Qué es esto? Esto representa el cambio en y por cada cambio de unidad en x. En otras palabras, y en nuestro modelo específicamente, es por cada hora adicional estudiada, cuánto más o menos calificación va a tener cada estudiante. Entonces, eso es el cambio, es la relación de cambio que existe entre nuestra variable independiente, en este caso solo es una, y nuestra valor independiente. Ya lo veremos a más detalle, pero es para introducir un poco. Entonces, vamos a detallar un poco más beta 0. ¿Qué es beta 0? Es el valor que tendríamos cuando x es 0. Es decir, si se estudian 0 horas, ¿cuánto es y? Eso es lo que nos dice beta 0. Entonces, en el contexto de nuestro ejemplo sobre las horas de estudio y las calificaciones, beta 0 sería la calificación esperada de un estudiante si no estudia en lo absoluto. Y beta 1 es el valor que nos indica cómo cambia y en cambio de x, por cada unidad de x. En nuestro ejemplo de los estudiantes, beta 1 nos diría cuánto aumenta o disminuye, también puede ser positivo o negativo, la calificación del estudiante por cada hora adicional de estudio. Entonces, si agregamos una hora más de estudio, ¿cuánto más su calificación cambiará? Entonces, regresando a nuestra gráfica, por cada uno que se mueva en la gráfica, ¿cuánto cambia en la calificación? Si vamos del 1 al 2, ¿cuánto es el aumento en la gráfica? ¿Es 0.5? ¿Es 1? ¿Es 1.5? No lo sabemos, eso lo tenemos que resolver matemáticamente. Y bueno, se preguntarán, ahora es donde nos vamos a meter un poco más en las fórmulas. Como les había dicho al principio,
si son matemáticos, si tienen un background, si tienen un poco de experiencia en ingeniería, en matemáticas, en finanzas, tal vez esto no es completamente nuevo. Y aunque lo hayan hecho, no, la intención de esto no es que se aprendan las fórmulas, realmente no es eso, es simplemente que entendamos de dónde viene, que eso nos va a ayudar a entender que esto, al final de cuentas, son simplemente modelos estadísticos. Entonces, beta 1 se refiere a la sumatoria de, de cada valor de x, es decir, de cada variable independiente, de cada valor de horas estudiadas, menos la media de todos los valores de x, multiplicado por cada predicción, por cada valor de y, por cada calificación, menos la media de las variables independientes, dividido entre la sumatoria de cada variable dependiente menos la media de las variables dependientes al cuadrado. Bueno, fue mucho, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ir desglosando. Y beta 0 es igual a la media de las variables independientes, es decir, la media de las calificaciones menos lo que nos haya dado resultado beta 1 multiplicado por la media de las horas estudiadas. Y en nuestro ejemplo concreto, bueno, vamos a ver, antes de empezar, aquí tenemos las fórmulas que hemos visto antes de que es beta 1, beta 0. Aquí tenemos la fórmula general de la regresión lineal y aquí tenemos nuestro ejemplo. X es 1 hora estudiada, 2 de calificación. 2 horas estudiadas, 4 de calificación. 3 horas estudiadas, 3 de calificación. 4 horas estudiadas, 3.5, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para tenerlo a la mano por si necesitan hacer una pausa y analizar un poco, que lo puedan ir siguiendo. Pero si no, vamos por el momento. Ok, ya tenemos X, que X en realidad es el valor que vamos a intentar predecir. Si le damos 1, lo que queremos es que nos devuelva un 2. Si le damos un 2, que nos devuelva un 4. Si le damos un 3, que nos devuelva un 3. Entonces tenemos que encontrar estos valores de beta 0 y beta 1. Sabemos que beta 1 es esta fórmula que habíamos dicho y que beta 0 es esto. Ok, ¿qué nos hace falta ahora? Nos hace falta saber cuál es la media de la X y cuál es la media de la Y. Entonces calculamos esto como primer paso de matemático en cuanto a cálculo. Entonces, para calcular la media de las X, sumamos todos los valores de X, 1, 2, 3, 4, 5, y lo dividimos entre 5. Esa es la forma de calcular la media, que nos da un 3. Luego calculamos la media de las variables dependientes, que son 2, 4, 3, 3.5 más 5, y aquí también lo tenemos, dividido entre el total, y esto nos da 3.5. Hasta aquí, muy fácil. Matemáticas básicas de sumas y divisiones. Y aquí lo tenemos, nuestra X media es 3, nuestra Y variable independiente de la media es 3.5. Ahora, ya tenemos esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esta multiplicación, ¿correcto? Tenemos que multiplicar cada valor de x, x y representa el índice, y esto quiere decir que lo tenemos que hacer por cada uno de nuestros valores de x, y por eso la sumatoria, porque los vamos sumando. Tenemos este del primero, lo sumamos con este del segundo, lo sumamos con esto del tercero. Entonces, aquí te representa esto. Entonces tenemos menos 2 por 1.5 es menos 2 porque calculamos x índice, que es el primero, es 1. Le restamos la media, le restamos 3, entonces en realidad es 1 menos 3, nos da menos 2. Y lo multiplicamos por 1.5, que en realidad lo estamos multiplicando por esto, que esto nos dice que es la variable independiente, la primera, 2, menos la media, que es 2 menos 3.5 menos 1.5. Entonces lo multiplicamos y esto nos da 3. Aquí lo tenemos. Esto representa esto. Y vamos haciendo lo mismo por cada valor. Aquí voy a decir uno más, no me voy a ir con todos, pero creo que si entienden la lógica lo van a poder resolver ustedes mismos. Entonces, como sumatoria agregamos el siguiente, que este sería el segundo. Tenemos el segundo representa
con 2 horas de estudio, le restamos el 3, entonces nos da menos 1, lo multiplicamos por la resta entre 4 menos 3.5, que es 0.5, y lo multiplicamos, lo sumamos y nos da menos 0.5. Y hacemos esto para cada uno de ellos. Y estos son los resultados de cada operación, que es 3 más menos 0.5, más 0, más 0, más 3. Y esto nos da un total de 5.5. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es la sumatoria de las variables, de cada variable dependiente menos la media, multiplicado por cada variable independiente menos la media, y esto nos da el nominador. Entonces, aquí el paso número 2, calculamos el nominador de beta 1. Ahora el siguiente paso es calcular el denominador. Siguiendo la fórmula, aquí tenemos el nominador, que es 5.5, que ya tenemos básicamente es esto. Ahora hacemos la sumatoria para el denominador, que es por cada valor de x le restamos la media de x. Entonces aquí tenemos para el primero 1 menos 3 nos da menos 2. Y esto al cuadrado. Luego 2 menos 3 menos 1. Y esto lo tenemos al cuadrado. Y bueno, 3 menos 3, 0 al cuadrado. 3.5 menos 3, aquí me parece que hay un error, pero bueno, lo hacemos al cuadrado, más 5 menos 3, que es 2 al cuadrado. Aquí, bueno, simplemente está redondeado, porque no, para no poner decimales, pero las matemáticas, aquí simplemente está redondeado este número. Y bueno, tenemos menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, que esto nos da 10. Y entonces, esto es nuestro denominador, que tenemos 5.5 entre 10. Y esto va a ser nuestro beta 1, que aquí podemos ver, calcular beta 1 es 5.5 entre 10, que es 0.55. Entonces, aquí, en realidad, ya hemos calculado este número, 5.5 por x. Ahora tenemos que calcular beta 0, y esta es la fórmula de beta 0. Beta 0 es la media, que ya lo hemos calculado, de las variables dependientes, que es 3.5, menos beta 1, que ya la tenemos, por la media de las variables dependientes. Esto es mucho más fácil de calcular, ya que tenemos beta 1, que nos da 1.85. Y básicamente aquí tenemos nuestro modelo, nuestra fórmula que nos va a ayudar a hacer las predicciones. Entonces tenemos que 1.85 más 0.55 x es nuestro modelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada hora, que esto es beta 1, recuerden, que esto es la pendiente, quiere decir que por cada 0.5, por cada hora extra de estudio, la calificación va a aumentar 0.55. Si un estudiante estudia 0 horas, si este es 0, va a sacar 1.85. Si estudia 1 hora, va a sacar 1.85 más 0.55. Espero que esté claro. Si no, pueden volver a ver el video. Pero vamos a ver qué representa esto. Esto representa esta línea. Esta fórmula representa esta línea. Que, como podemos ver, cuando x vale 0, y es 1.85, que si seguimos la línea más o menos, nos daríamos cuenta que esta atraviesa el eje de las y's, disculpen, el eje de las y's en 1.85. Y podemos ver que por cada punto adicional de x, y cambia 0.55. Que esto es lo que esta gráfica está modelando. Pero se preguntarán, ok, muy bien, tenemos nuestro modelo, pero en realidad nuestra línea no está tocando los puntos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Nuestro modelo es bueno? ¿Nuestro modelo es malo? Es una muy buena pregunta y es algo que ya hemos explicado antes, pero lo repasaremos porque es bastante importante.
Aquí lo que estamos intentando es modelar, no es trazar una línea directa que vaya entre todos los puntos, sino una línea que minimice la distancia entre los puntos para que se pueda generalizar hacia el futuro. Si tuviéramos una línea que pasa a todos los puntos, sería perfecta para predecir estos datos. Pero de momento no sabemos, apenas son 5 datos. Podríamos, si tuviéramos 100 datos, si tuviéramos 500 datos nuevos, esta línea difícilmente se adaptaría bien a todos ellos. Y por otro lado, el modelo de regresión lineal simplemente traza una línea. Hay otros modelos que pueden trazar más líneas, pero aquí estamos intentando trazar simplemente una línea que se acerque a todos los puntos lo más posible. Y es por eso que ha quedado aquí, que es como el medio, es un promedio. No quiere decir que sea perfecta, pero es la que en promedio nos da mejores resultados. Pero ¿cómo podemos saber esto? Bueno, hay que evaluarlo. ¿Y cómo se evalúa? Hay diferentes formas de evaluarlo. Aquí estoy listando algunas. No vamos a ver todas a detalle, nos vamos a concentrar en las primeras 3, que no quiere decir que sean mejores o peores, simplemente que se usan en la mayoría de los casos. No porque sean mejores o peores, sino por lo que representan. Y perdón, no son las primeras 3. Vamos a ver coeficiente de determinación, que es el R cuadrado en inglés, el R square. Vamos a ver el error cuadrático medio, que es el MSE por sus siglas en inglés, Mean Square Error. Vamos a ver este cuarto, que es raíz del error cuadrático medio, que es básicamente la raíz cuadrada de este. Sin embargo, quería mostrar que existen otras formas de evaluar los modelos, aunque no veamos todas. Bueno, comencemos por la primera. El coeficiente de determinación. Esta es la fórmula, no se preocupen mucho, solamente la quería mostrar por si son un poco más matemáticos y la querían conocer. Pero como pueden ver, para calcular esta fórmula necesitamos calcular el error cuadrático medio. Pero bueno, esta fórmula, ¿qué es? La R cuadrada es una estadística que nos proporciona una medida de qué tan bueno las muestras de nuestros datos se ajustan a un modelo de regresión lineal. En otras palabras, bueno, y esto va entre un rango desde 0 y 1. 0 indicando que nuestro modelo no explica la relación y la proporción de la variabilidad de las variables dependientes. O 1, que esto quiere decir que sí las representa. Esto, en todas otras palabras, lo que intenta hacer, en términos muy fáciles y sencillos, poner una calificación entre 0 y 1 para nuestro modelo. Entre más cerca a 1, quiere decir que es muy bueno, 1 sería perfecto, 0 sería que no funciona absolutamente para nada. Entonces, normalmente no tenemos ni 0 ni 1, normalmente es un número entre 0 y 1, pero aquí queremos que se acerque lo más posible a 1. ¿Quiere decir que si es 8 es bueno o es malo? No, siempre esto depende con qué lo compares y qué es lo que quieras lograr. Pero estas son métricas que nos ayudan a comparar modelos con otros modelos, así sabemos cuál es el mejor entre ellos, porque difícilmente vamos a tener uno perfecto, simplemente queremos tener el mejor o por lo menos que cumpla el mínimo de lo que estamos buscando. El siguiente modelo que vamos a ver es, métrica de evaluación, es el error cuadrático medio, que este es el que nos vamos a adentrar un poco más, que este calcula el promedio de los cuadrados de los errores entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Ahora lo explicaré mejor. Esto va entre 0 e infinito, y la interpretación a grandes rasgos es entre más bajo es este número, es mejor. Esto quiere decir que si es 0 es perfecto, en teoría sí, y que si es 1000 es lo peor, no sabemos. Porque no quiere decir que 1000 o 2000 o 5000 o 5 sean buenos o malos. Esto es siempre un criterio de comparación. Como tal, este modelo es muy difícil esta métrica es difícil de interpretar por sí misma si no tenemos con qué compararlo, pero por eso existe el de la raíz del error cuadrático, que simplemente lo que hacemos con este es sacar la raíz cuadrada del modelo de la métrica anterior. Simplemente eso, que también nos va a dar un número entre 0 e infinito, pero lo bueno es que este nos va a ayudar a interpretar, que este es muy fácil de interpretar.
Cerca de 0 es mejor, pero este número va a estar en unidades, en las mismas unidades que la variable dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestra variable dependiente, en este caso calificación, está en un número entre el 1 y el 5, vamos a saber que si nuestro error es de 3, quiere decir que cada predicción va a ser más o menos 3 puntos de calificación. Entonces, este va a ser mucho más fácil de interpretar. Si estamos hablando de coches, de precio de coches, y nuestro RSM es de 1000, quiere decir que nuestros precios, nuestro modelo es bueno prediciendo, pero con un rango de error de 1000 pesos, digamos, pesos para arriba o 1000 pesos para abajo. Entonces, así vamos a saber si es lo suficientemente bueno para lo que queremos resolver. Para ejemplificarlo un poco, regresando, recuerden, este era nuestro modelo. Lo que estamos haciendo es calcular las distancias, es decir, el error. Estas distancias, estas flechas verdes, es el error que existe. Entonces, esta sería una distancia, bueno, dependiendo para qué lado se calcule, pero positiva, y estas serían negativas. Por eso lo volvemos cuadradas, para volver estos valores positivos y que estén en las mismas unidades. Sin embargo, cuando lo volvemos cuadrada, ya no están en las mismas unidades que las calificaciones. Están en calificaciones cuadradas. Por eso después tenemos números en cierta unidad positivos y ya podemos tener la raíz cuadrada, que básicamente es como si volteara estos números todos por arriba de la curva. Entonces todas estas distancias van a estar en valores positivos y ya podemos tener el promedio de nuestro error. Y esto va a ser en promedio el rango de error que vamos a tener. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, es con esta fórmula. Necesitamos la fórmula del error cuadrático medio, que es 1 entre el número de observaciones que tenemos multiplicado por la sumatoria de los valores observados de predicciones restados con el valor que predijimos. Es decir, el valor que conocemos menos el valor de y cuando lo usamos en la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Aquí sabemos que cuando un estudiante estudió una hora, obtuvo un 2 de calificación. Pero si ponemos 1 en esta fórmula, vamos a ver que 1 por 0.55 es 0.55 y sumado 1 a 1.85 no nos va a dar 2 exactamente. Entonces tenemos que restar estos dos números, elevarlos al cuadrado y hacer la sumatoria, que eso lo haremos enseguida para que me puedan entender mucho más fácil. Entonces, tenemos nuestros valores observados, estos ya los conocemos, pero no tenemos nuestros valores predichos. Entonces, el valor predicho del primero, siguiendo nuestra fórmula, es 1.85 más 0.55 por 1. 1 porque este es el primer número. No, perdón, es nuestra variable dependiente, porque aquí lo multiplicamos por x, que es el número que estamos pasando. Entonces, en este caso queremos saber, si el estudiante estudió una hora, que esto es una hora, el valor de x, ¿qué calificación tendrá? De acuerdo con nuestro modelo, va a tener 2.4. Estos son los valores predichos, aquí están horizontales, pero en realidad son los resultados de estas operaciones. Si estudia 2 horas, multiplicamos 2 por 0.55, le sumamos 1.85, nos da 2.95. Si estudia 3 horas, lo multiplicamos por 0.55, le sumamos 1.85, nos da 3.5. Si estudia 3.5, si estudia 3 horas, lo multiplicamos por 0.55, etcétera, etcétera, nos da estos resultados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Restar el valor real observado de la calificación menos el valor predicho, y esto elevarlo al cuadrado. Entonces hacemos esto, tenemos el valor real, que es 2 menos 2.4 elevado al cuadrado, y esto es una sumatoria, entonces le sumamos 4, que es el valor real observado, menos 2.95 elevado al cuadrado. Y hacemos esto por cada uno de ellos y lo sumamos.
Y a todo esto, como nos dice la fórmula, lo multiplicamos por 1 entre el número de observaciones. Y eso nos va a dar un resultado que en este caso es 0.395. Pregunta para ustedes. ¿Esto quiere decir que nuestro modelo es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Es lo que nos resultó. Hasta ahora no lo podemos realmente interpretar. Tendríamos que compararlo con otro modelo que hagamos. Y si el otro modelo, su error cuadrático medio es mayor a este, quiere decir que este modelo es mejor. Si es menor, quiere decir que este modelo es peor comparado con el otro. Pero como tal, esto es un modelo. No existe que sea ni bueno ni malo. Simplemente un modelo es estadístico. Pero si queremos darle mayor interpretabilidad, lo que tenemos que hacer es, como habíamos hablado antes, usar la raíz cuadrada de este número. Y esto lo que va a hacer es, tenemos que usar esta métrica de evaluación que se llama raíz del error cuadrático medio, que es simplemente la raíz cuadrada, que es 0.6285. ¿Y qué nos dice esto? Esto, igual que el error cuadrático medio sin raíz, es comparable con otros modelos, con la misma métrica, pero aquí nos dice algo que es importante. Y esto nos ayuda a poder saber si es bueno o no tan bueno sin hacer ningún tipo de comparación. Porque aquí nos está diciendo que por cada predicción que hagamos, vamos a tener un error de punto en promedio, puede ser mayor, puede ser menor, pero en promedio de 0.62. Entonces, de cada calificación que queramos predecir, no los tomamos con un granito de 0.6285 de sal. Si este fuera 0, quiere decir que en promedio no tuvimos errores. Si este fuera 10, por así decirlo, por poner un ejemplo, quiere decir que cada calificación que estamos prediciendo podría variar 10 puntos más o 10 puntos menos. Esto quiere decir que cada calificación que predecimos en nuestro modelo puede variar 0.62 más o 0.62 menos. Y bueno, ahora ¿qué es lo que sigue? Hacer las predicciones. Ya tenemos nuestro modelo, que es este, y sabemos que ese es nuestro error. Entonces, si para nosotros, conociendo nuestro negocio, conociendo nuestro proyecto, decidimos que esto es suficientemente bueno, lo usamos. Si creemos que no es lo suficiente bueno por cualquier razón, tendremos que pensar cómo podemos mejorar nuestro modelo. Y para esto hay diferentes cosas que se pueden hacer, que esto ya lo veremos más adelante. Pero para adelantar un poco, tal vez lo que necesitamos es agregarle más variables independientes. Es decir, ahora solo agregamos las horas de estudio. Pero ¿qué pasa si agregamos horas de estudio, pero también agregamos la edad del estudiante y agregamos las horas que durmió una noche anterior? Tal vez si agregamos estas 3 otras variables adicional con las horas de estudio, vamos a hacer que nuestro error sea mucho más bajo. Y no solamente el error va a ser más bajo, vamos a encontrar diferentes valores para estos valores, para este modelo. Y adelantándome un poco, esto no se enfoca mucho, vamos a tener una fórmula más grande, porque cada X, esta X siempre va a representar las horas. Pero X2 va a representar, por ejemplo, la edad. X3 va a representar las horas que durmió. Entonces vamos a ir pudiendo agregar más y más valores, más y más información y haciendo nuestra fórmula más y más compleja con la idea de reducir este error. Y bueno, regresando a las preguntas iniciales. Vamos a leerlas, pero bueno, la idea es que las lean ustedes y que las puedan resolver solos. Si no se sienten cómodos resolviéndolas solos, les recomiendo que vuelvan a ver el video. Creo que hemos explicado todos estos temas. Espero que haya sido la manera más clara. Si no, puede ser que viéndolo 2 o 3 veces, si no está muy claro, siempre pueden escribir en los comentarios y hacer preguntas. Pero con lo que hemos visto en el video de hoy y en videos anteriores, estas preguntas deberían de ser posibles de responder. Entonces, comencemos con la primera. ¿Qué paso necesitamos seguir para hacer un modelo de regresión lineal? Pónganle pausa si aún no saben, pero si sí, vamos por ello.
Aquí solo lo puse 3 pasos porque en realidad para la regresión lineal no necesitamos definir el problema, no necesitamos hacer las predicciones como tal. Aquí estoy hablando específicamente cómo crear el modelo. Entonces, lo primero que necesitamos es recolectar los datos. Sin datos no podemos crear ningún modelo. Usando estas fórmulas que, que estudiamos hoy u otros programas que usan estas fórmulas, también si ustedes usan cualquier otro programa que les da estos resultados, sepan que detrás de las escenas, en realidad lo que están haciendo es resolviendo estas mismas fórmulas. Entonces tenemos que encontrar esta línea que mejor se ajuste a estos datos y evaluar y ajustar el modelo en caso de que sea necesario. Principalmente evaluar y ajustar más que el modelo sería recolectar más, usar más datos, que esto aún no lo hemos visto, pero es importante irlo concientizando. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fórmula del modelo de regresión lineal? Es una fórmula básica que es la predicción y es igual a m por x más b. Aquí estamos usando otra terminología, es a propósito, porque hay diferentes formas que lo van a poder encontrar. A veces esto va a ser beta 1, a veces va a ser m, a veces va a ser otra cosa completamente, no importa. A veces esto va a ser b, a veces esto va a ser beta 0. Pero bueno, aquí y representa la variable que queremos predecir, en nuestro caso fue las calificaciones, x representa la variable independiente, que en nuestro caso fueron las horas de estudio, m representa la pendiente o beta 1, que es el cambio entre la relación que existe por cada unidad adicional de x, y b en este caso representa la intersección en el eje de las 10, es decir, cuando x vale 0, va a ser cuánto vale y, que esto es donde cruza en el eje de las 10, como habíamos dicho. Siguiente pregunta, ¿qué es la pendiente? La pendiente es la inclinación de la regresión. Esto es lo mismo que m. M es la pendiente. Son, por así decirlo, sinónimos. Esto es la inclinación y representa cuánto cambia y, cuánto cambia nuestra variable de pendiente cuando cambia una unidad de x. Entonces, a veces se refiere como pendiente, a veces se refiere como beta 1, a veces se refiere como como m, perdón. Pero es lo mismo. Aquí no estamos hablando de la pendiente, estamos hablando básicamente de m. Y bueno, ¿qué es la intersección? Ya lo hemos respondido incluso en estas mismas preguntas. Es el punto donde la línea de regresión cruza el eje de las 10. Representa el valor de y cuando x es igual a 0. Y última pregunta, ¿cómo podemos evaluar un modelo de regresión lineal? Y bueno, esto lo vamos a hacer comparando las predicciones con los valores reales u observados de y. Así podemos saber si nuestro modelo es bueno o malo. Algunas de las métricas que podemos usar es el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio o el coeficiente de determinación, entre muchos otros. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cómo nos aseguramos que nuestro modelo, este modelo que hicimos, funcione bien en el mundo real? ¿A qué me refiero? Ok, entrenamos este modelo, tenemos esta fórmula, digamos que estamos contentos con el error, con las métricas, decimos, por ahora está bien, pero con eso estamos seguros que si el día de mañana lo aplicamos en el mundo real, ¿va a funcionar bien? La respuesta es, no lo sé, no lo sabemos. Pero nosotros aquí somos data scientists, no somos magos, no somos gente que no le importa, somos gente que nos gusta comprobar las cosas en una forma matemática. Y entonces, en el próximo video, vamos a aprender cómo asegurarnos, o por lo menos cómo saber qué tan bien nuestro modelo va a funcionar en el mundo real. Y esto no es solamente para los modelos de regresión lineal, esto es una parte fundamental de Machine Learning. Tal vez lo hayan escuchado, vamos a empezar a hablar sobre nuestros datasets de entrenamiento y de prueba, de test, de train y test. Que lo que vamos a querer hacer es entrenar nuestros modelos con una parte de nuestros datos y al mismo tiempo evaluar nuestro modelo, pero con datos nuevos. Y esto nos va a ayudar a entender que también
es nuestro modelo ajustándose a datos que jamás ha visto antes. Esto lo vamos a ver en el próximo video, a un nivel teórico, a un nivel práctico, y poco a poco nos iremos adentrando más en las entrañas de Machine Learning. Si les ha gustado este video, denle like, dejen sus comentarios, dejen sus sugerencias, dejen sus preguntas, díganos qué podemos hacer para que les guste más, para que aprendan más. Y nada, denle subscribe, denle like, esas cosas, ya saben, que nos ayudan mucho. Sin más por el momento, nos vemos en la próxima.